Les doy la bienvenida a todos en nombre de la Red Punto. La Red Punto es una organización que se ha creado con el propósito de trabajar acuerdos políticos para poder tener en nuestro país políticas de Estado. La Red Punto trabaja con sectores políticos de distintos espacios, pero también es una organización, es una red ciudadana de políticas públicas que trabaja mucho con organizaciones de la sociedad civil. Estamos convencidos que esas políticas de Estado no solamente se tienen que implementar desde los sectores partidarios, sino que también una política de Estado exitosa requiere de mucho diálogo y participación con la sociedad civil organizada. Por eso esta acción se hace de manera coordinada con la Asociación de Abogados de San Martín. Hoy es realmente un honor y un lujo para la Red Punto poder tener como orador a Gianni Benier. En lo personal, quiero decir que en el caso de Gianni, yo siendo funcionario nacional del Estado, y como dice una premisa de la política, a los hombres se los conoce con la acción más que con la palabra. En Gianni uno encontró un gran ministro de Seguridad con el cual las palabras política de Estado y federalismo realmente las pudimos llevar adelante. Gianni, desde su lugar de ministro de Seguridad de Mendoza, no solamente se preocupó por la política de seguridad de su provincia, sino que también apoyó toda la iniciativa del Estado Nacional para llevar adelante la formación policial en todo el país, y fue varias veces Mendoza sede de encuentros nacionales de formación policial con el objetivo de nivelar las policías de todo el país. Así que yo en esto siempre tengo un agradecimiento muy grande hacia él, porque realmente fue de esos dirigentes con los cuales se pudo trabajar política de Estado y hacer federalismo en serio en nuestro país. También decirles que con Gianni tuvimos una cantidad de inscriptos y de presentes en esta charla, que es un honor y un orgullo poder contar con él. Hecha esta presentación, le voy a dar la palabra al otro anfitrión, el doctor Julio César Sorrentino. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Porque tengo muteado. Hola. Perfecto, Julio. Está bien, está bien. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los presentes. Tal como manifestó Matías, este es un esfuerzo conjunto de la Red Punto con el auspicio de la Asociación de Abogados de San Martín, provincia de Buenos Aires. Hago la aclaración porque también tienen un San Martín en Mendoza. Es una hermosa ciudad de esa provincia hermana. Y nosotros tenemos como objetivo el abordaje con rigor científico de temas que consideramos deben ser incluidos en una política de Estado, y siempre con la pluralidad de pensamiento y las miradas abiertas sobre los distintos temas. En el día de hoy, el tema de la seguridad, del abordaje de la seguridad y la experiencia mendocina, y también lo relativo al sistema penitenciario. Tenemos al doctor Gianni Benier, que nos va a ilustrar sobre eso, así no voy a adentrarme en el fondo, simplemente mencionar que la importancia de esto es desmitificar el tema de la seguridad como ligado a algún espectro de la mirada política, porque en realidad la seguridad no es ni de izquierda ni de derecha, sino que todas las personas tienen el derecho, piensen como piensen, de ser cuidadas en su integridad física, en su integridad psicológica y en sus bienes. Y también el tema de la cuestión penitenciaria.
lo cual no es un tema menor y muchas veces no se lo atiende en profundidad, y es muy importante porque todos quienes están privados de libertad, en su gran mayoría, en un corto tiempo o en un mediano plazo, van a estar en libertad. Entonces se debe pensar en el día después cómo va a continuar la reinserción de esa persona en la sociedad. Bueno, contamos con la dirección de la moderación del doctor Diego Goldman. Quiero agradecer la presencia de miembros del Poder Judicial de San Martín, jueces, fiscales, funcionarios. Mencionar a la doctora Gasparino, que es, además de haber sido alcalde del Servicio Penitenciario Federal, es la presidente de la Comisión Veedora Carcelaria del Colegio de Abogados de San Martín, que es una comisión, la primera y hasta donde yo sé la única, en que cuenta un colegio de abogados en la provincia de Buenos Aires, y tiene por función concurrir a las visitas a las distintas unidades carcelarias y de detención, y de elaborar informes al respecto, que luego el Colegio de Abogados, cuando corresponde, lo enviamos al Ministerio de Justicia, porque aquí lo que hay que destacar es que, si bien las víctimas de los delitos, digamos, obviamente y con justa razón piden las penas de privación de la libertad para aquellos que han cometido los delitos, pero también vivimos en un Estado de Derecho con una Constitución Nacional y pactos internacionales, y también las personas privadas de libertad tienen derechos en cuanto a las condiciones de detención y al respeto de la dignidad humana. Entonces, esta comisión que con tanto compromiso lleva adelante la doctora Gasparino se ocupa de todos esos temas. Bueno, agradecer también al resto de los colegas de la comisión directiva de la Asociación de Abogados de San Martín, a la secretaria académica, doctora Pérgola, y a todos los distinguidos colegas de todo el país que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Diego, te pasamos la palabra a vos como moderador del evento. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Red Punto, a Matías Lobos, a la Asociación de Abogados de San Martín, a Julio Sorrentino, a la doctora Pérgola, bueno, a todos los que nos vienen acompañando en las distintas actividades que estamos organizando. Obviamente, agradecer a los asistentes, que hoy creo que vamos a tener probablemente un récord de asistentes. Ya hemos pasado los 100 por lo que estoy viendo, y hemos tenido una inscripción muy, muy fuerte, en parte por el interés que despierta el tema, ¿no? Un tema que obviamente tiene ribetes de actualidad, porque vamos a hablar, en definitiva, de seguridad pública, y en particular de la cuestión penitenciaria, la cuestión carcelaria y su relación con la seguridad pública. Cuestión también que a comienzos de toda esta situación de la pandemia, también fue, digamos, eje del debate público la cuestión carcelaria, cuando se habló tanto de las liberaciones de personas privadas de su libertad, y finalmente eso puso en el ojo también las condiciones en que se encuentran los distintos servicios penitenciarios, tanto a nivel federal como provincial, y un poco el rol que juegan en las políticas públicas de seguridad, que lamentablemente suele ser un rol quizás un tanto, digamos, no quiero ser peyorativo con la palabra, espero que se entienda, marginal, en el sentido de que no siempre es considerado un elemento central de las políticas públicas en materia de seguridad la cuestión penitenciaria, sino que se deja como algo, digamos,
para el final, parece no llamar mucho la atención y así no está nunca el eje puesto ni en las propias personas que integran los servicios penitenciarios, que trabajan en los servicios penitenciarios, ni en las condiciones de las personas alojadas en los distintos centros y lugares de detención, y mucho menos en la función que cumplen los establecimientos penitenciarios en materia de resocialización y en materia de prevención del delito en sus distintas facetas, digamos. Para hablar de este tema hemos convocado a un invitado de lujo, ni más ni menos que el ex ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, además un abogado penalista muy reconocido en toda la región de Cuyo, que es el doctor Gianni Benier. Y lo interesante además es que ha sido artífice de una reforma en materia penitenciaria muy importante en la provincia de Mendoza y como parte integral de una nueva política de seguridad que incluso ha llevado a integrar lo que es el servicio penitenciario con las demás fuerzas de seguridad de la provincia. Y que además es interesante porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho hace ya unos cuantos años, a principios del milenio, y Mendoza generalmente no era puesta como un mal ejemplo de lo que eran las políticas penitenciarias y las condiciones de detención de las personas, e incluso se hacían muchas críticas al funcionamiento de la fuerza de seguridad y al profesionalismo de las personas que ahí trabajaban. Y creo que hoy, gracias a una gestión que ha tenido los objetivos claros y los instrumentos claros, se ha revertido total y completamente ese panorama y hoy Mendoza puede mostrarse como un ejemplo exitoso de políticas de seguridad en lugar de ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y volviendo al expositor que tenemos hoy, el doctor Benier ha sido uno de los inspiradores, de los artífices de esas reformas y por eso me parece que es interesante escucharlo en este momento. Gianni, te cedo la palabra. Bueno, Diego, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, por escuchar, por tomarse este tiempo para poder uno reflejar las políticas de seguridad que hicimos en Mendoza. Sí quiero agradecer especialmente primero a Diego Goldman, a Matías Lobos, a Julio César Sorrentino. Con Diego Goldman y Matías Lobos tenemos una larga relación cuando estábamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, destacada actuación. Matías Lobos hizo mucho por la educación, la uniformidad de la educación en el plano policial y penitenciario en todo el país, en esto de estandarizar, que era uno de los principios que tenía el Ministerio de Seguridad de la Nación, de estandarizar para que todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales manejaran el mismo esquema. Con Diego Goldman trabajamos mucho temas jurídicos, hicimos un congreso de seguridad conjunto, también manejamos temas éticos relacionados con la policía y las fuerzas de seguridad, porque es fundamental, es una de las patas fundamentales del manejo de cualquier sistema de seguridad. Quiero agradecer también al Colegio de Abogados de San Martín, al Colegio de Abogados de Mendoza, al Instituto de Derecho Procesal, Penal, Comparado de Mendoza también, cuyo presidente Roberto Uriarte lo veo acá, al diputado Alfredo Cornejo, que fue mi gobernador mientras hicimos esta política de seguridad, y él puso la fuerza política necesaria para poder hacer esto, al Servicio Penitenciario de Mendoza, dirigido por Eduardo Orellana, y a Ignacio Mulet, Facundo Rosa, los nombro todos ahora porque fueron quienes me ayudaron, quienes trabajamos en conjunto, Miguel Celso, María Fernández, Agos H. Pulés, Néstor Majul, Roberto Munives, Diego Lázaro, que era el equipo con el que trabajamos todas estas reformas para salir de esto que empezó diciendo Diego Goldman, de que Mendoza era un mal paradigma. Mendoza realmente desde el motín del año 2000 está con un diagnóstico de denuncias e intervenciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente en Mendoza. Hay organizaciones de derechos humanos que apuntan esencialmente al trabajo penitenciario y la provincia ha estado siempre puesta en piquete para resolver temas que algunos eran ciertos y claros y otros era como una escalada permanente, pero que obligaba a estar trabajando todo el tiempo para mejorar el servicio.
Así que cuando asumimos el poder nosotros en 2015, trajimos una política de seguridad completa, que era no solamente el ámbito policial, sino el fiscal, la justicia, la aceleración de procesos y el servicio penitenciario. Así que lo que primero que hicimos, los servicios penitenciarios de casi todo el país, ustedes tendrán su experiencia, están ubicados en los ministerios de gobierno o directamente de gobierno, pero muy pocos están en seguridad. Nosotros hicimos una política general de seguridad donde el servicio penitenciario lo llevamos al Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Por una cuestión que normalmente sale o que no aparece en el discurso público de la seguridad, es que todos estos hechos, tanto la policía como la gente detenida, están por un hecho delictual cometido de acuerdo a los cánones del Código Penal. El Código Penal establece conductas delictuales, y el ámbito de la seguridad es tratar de disminuir esas conductas delictuales, ya sea en forma individual, en forma general, lo que es la prevención especial, la prevención general. Para los que han estudiado Derecho recordarán las dos últimas bolillas de Derecho Penal 1. Esencialmente la seguridad, la prevención pasa por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Unificamos en Mendoza, llevamos al servicio penitenciario a que dependa de seguridad, porque la misma gente que detenía la policía en la calle, pero la misma gente que los fiscales luego acusaban, es la misma gente que terminaba en el servicio penitenciario. ¿Qué venía después de eso? Incorporación social o vuelta a la sociedad y que vuelvan a cometer, que es ir bajando la tasa de reincidencia, pero entendíamos que era mejor manejarlo desde conceptos de seguridad que de conceptos de los ministerios de gobierno, que usualmente son conceptos de derechos y no de resocialización y no de evitación de delitos. Entonces, el primer esquema que hicimos en Mendoza es analizar todo desde la política de la seguridad. Que se evite la reincidencia, que se conozca a quiénes son aquellos que cometen los hechos, que se trabaje sobre ellos y empezar a reducir la violencia tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas. Tuvimos un discurso claro contra el delito. Esto fue muy importante porque tuvimos mucho apoyo social y también dimos claridad incluso a la misma delincuencia, por llamarla así. Y utilizo este término a la persona del delito, donde nosotros veníamos a discutir que esta imagen errónea, a nuestro juicio, de que solamente la gente que está presa es aquella que tiene determinados caracteres sociales o étnicos o franjas etarias. Y la verdad que no. Ustedes toman cualquier sentencia del país, las sentencias que mandan a la gente en prisión, y lo que hay ahí son hechos determinados. Entonces el primer discurso fue, vamos a ir contra el delito, pero vamos a ir contra los hechos del delito. Ese discurso lo mantenía el gobernador y lo manteníamos nosotros. ¿Qué significaba esto? Hasta que nosotros trajimos esta idea, la persona que cometía delitos se le inculcaba por parte del sistema político muchas veces, pero sí mucho del sistema jurídico, de que el servicio penitenciario, las policías y los ministerios fiscales eran agencias de control para llevar preso a gente que no tiene las características capitalistas o de características sociales determinadas. En realidad no es así. ¿Esto qué creaba? En el ámbito penitenciario, que la persona que comete un delito nunca puede cambiar, porque si está preso por el color de piel, o porque vive en determinado barrio, o porque tiene determinado apellido, por más que uno lo tenga 1 año, 2 años, 100 años, 30 años preso, la persona sigue exactamente igual, se hace resistente al sistema. ¿Qué empezamos a cambiar? No, acá estás preso porque cometiste un hecho, no por tu color de piel, no por ser parte de tal barrio. Entonces la segunda cuestión que viene después de esto es, si es por cometer un hecho, ¿qué tenés que hacer para no volver a ingresar a la cárcel? Dejar de cometerlo. Entonces empezamos a cambiar la idea de que la persona va a estar siempre, permanentemente delinquiendo por motivos que le son ajenos. Y empezamos a dar una funcionalidad al servicio penitenciario de ese modo. El servicio penitenciario, para los que no lo conozcan, tiene una función intuitiva muy grande de control y de guiar a la persona para una buena vida social. Pero si las bases ideológicas que se les ponen a quienes han cometido delitos, que están presos por el color de piel, esa persona nunca va a evitar reincidir, porque haga lo que haga, va a seguir siendo del mismo sector social, o del mismo color de piel, o del mismo barrio. ¿Qué hicimos?
Vamos con la sentencia y se le explica que si agarraste una 9 milímetros y le apuntaste a alguien y disparaste, vas por ese hecho. Cuando salgas a la calle, no lo hagas y no vas a volver a ingresar. Entonces, esa primera discusión ideológica la impusimos del gobierno, porque nos parece exacta, y porque aparte desfiguraba la tradicional, lo que es el trabajo del servicio penitenciario, llevando a este concepto negativo, que también se lo compartía a la policía, de que son las agencias de control. Entonces, en definitiva, los penitenciarios, que dependemos de ellos para que hagan el tratamiento, para que enseñen, para que guíen a las personas privadas de libertad, terminaban siendo condenados o casi con vergüenza o denostado su trabajo, del mismo modo que se hacía con las policías. Nosotros trajimos una idea totalmente distinta. Vamos al tema del hecho penal, cometiste un hecho y se activan las funciones del Estado para evitarlo y para darte una sanción hecha a través de los jueces, es decir, respetando la institucionalidad, de un modo tal que la reincidencia se vaya reduciendo. Sí hay variantes. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Fortalecer tecnológicamente la policía, fortalecer el Ministerio Público Fiscal, fortalecer el servicio penitenciario. ¿Qué significa fortalecerlo? No solamente darle instrucción, acá tenemos nosotros un organismo que es el Infope, que es un organismo universitario para que las personas que entran al servicio penitenciario cada vez estén más preparadas, sino que aparte empezamos a invertir fuertemente. De hecho, nosotros suponíamos un crecimiento de arriba de 1.000 a 1.700 plazas nuevas en las reformas procesales con gente detenida, y empezamos a construir más de 2.200 plazas en la provincia, que fue en los 4 años el empeño económico más grande y más fuerte desde la democracia. Acá por gobierno se construyeron unas 700 plazas, y nosotros pasamos a construir 2.200. Entre ellas contamos las plazas federales, atento que para manejar mejor este tipo de delitos y los lugares de detención, el Centro Penitenciario Federal lo hicimos con gestión de la provincia, arreglamos con la Nación, con dinero de la Nación, pero terminamos nosotros, hicimos instalar una construcción de plazas. A la vez que instruimos cada vez más al servicio penitenciario y empezamos a darle fuerza a ese personal para que sienta que su labor era válida y no que era una labor denostada por el sistema político o el sistema judicial. No todo el sistema judicial, pero sí influye. No es lo mismo que el penitenciario que tiene que hablar con el preso, que vaya motivado a que vaya siendo parte de una agencia de control como se lo inspiraba. No es esa la idea, y eso desde el primer día empezamos con ese discurso. En el caso particular de Mendoza, teníamos, y era parte de la política general de seguridad, queríamos reducir la cantidad de procesados respecto de condenados. Nosotros teníamos 32% de condenados contra 60 y, un poquito más, 62, 68 de condenados, e invertimos esa cantidad de procesos. Ahora tenemos mucho más condenados que procesados. Esto trae dentro de las cárceles una situación de tranquilidad. Primero porque aceleramos los procesos, y segundo porque la persona que aún no tiene una sentencia se siente en rebeldía dentro del sistema penitenciario. Esto era un logro que tuvimos después de 20 años de trabajo, de 20 años de la provincia, pensar que nunca íbamos a poder dar vuelta a esta tasa. De hecho, por ejemplo, en San Rafael, el 18% de San Rafael está al sur de Mendoza. En esa circunscripción judicial tenemos 18% de procesados y el resto son todos condenados, debe ser una de las más altas del país. Y esto se logró gracias a la aceleración procesal. Parte de nuestra política general de seguridad era mejorar los procesos. Íbamos a Chile, traíamos gente de Chile. Chile tiene un sistema de orden muy interesante, un nuevo sistema de orden procesal donde la audiencia se prima. ¿Qué significa esto? En el sistema tradicional, si alguien de los actores de las audiencias donde se definen las libertades o los juicios faltaba, se anulaba la audiencia. Nosotros trajimos un sistema, que también está para parte del país ya, donde la audiencia permanece y se cambian los actores. Entonces con esto empezamos a acelerar. Para dar una idea, en Mendoza, en el centro de Mendoza, los jueces resolvían una causa, cuando empezamos con esto, cada día y medio o 2 causas por día, y hasta hace unos meses llegamos a 9 causas de las resueltas. Muchísima
diferencia de gestión gracias a las leyes procesales, que hay que agradecer a la legislatura de Mendoza. Fueron todos proyectos que presentamos al Poder Ejecutivo, y a los jueces que empezamos a hacerlos trabajar, para algunos más, otros menos, pero más organizadamente y con mejor gestión. De hecho, los estudios que se han hecho en Mendoza, los estudios sociales, ha mejorado la credibilidad de la justicia para la ciudadanía, y en parte se logra gracias a esto. Como digo, bueno, en la política general de seguridad unificamos el discurso. Acá el que comete delitos es el responsable del sistema, no es una víctima del sistema, esto es fundamental. Acá la víctima es quien recibe el hecho delictual. Aquella persona que se la apuntó, se la robó, no es víctima el que comete, es víctima el que es víctima del que comete. Esto lo tenemos con absoluta claridad, porque el sistema institucional está armado así, pese a algún cambio de pensamiento al respecto. Pero nosotros fuimos muy claros con eso, y sirve eso, porque aparte da claridad incluso a la misma persona que comete delitos. Hicimos fortalecimiento institucional, todos los órganos del sistema penal los mejoramos, compramos mucha tecnología para la policía y para el servicio penitenciario, informatizamos todo, nuestro servicio penitenciario está muy informatizado, a niveles tales que enseguida voy a explicar cuando hablemos de la ley de presos, la ley de trabajo de presos. Hicimos un sistema de ADN que da mucha claridad a la hora de obtener una condena, pusimos muchísimas cámaras, esto nos hace elevar los procesos y que tengamos más gente en prisión, pero con mayor capacidad de prueba inicial, y pudimos modificar la ley procesal para tener una prisión preventiva más rápida y sistemas muy similares a los de flagrancia, atento el equipamiento tecnológico que pusimos en la provincia, digamos con los GPS, filmaciones y ADN. En la primera semana, el primer mes, ya teníamos prácticamente claro quién había cometido el delito, y lo que bastaba era llegar a un acuerdo con su abogado defensor para que vayan a prisión. Pero todo basado en un absolutamente derecho y en prueba. Hicimos un gran respeto por las sentencias penales. Como dije recién, las sentencias penales marcan por qué la persona está presa. Y realmente es por un hecho de los hechos típicos cometidos por el Código Penal. No se va preso por otro motivo. Esto se lo aclara con mucha claridad a la persona que ha cometido delitos. Y esto nos permite, como digo, evitar la reincidencia. Porque si es por un hecho, no por tu barrio, tenés posibilidades de mejorar. Como digo, tuvimos una inversión importante en plazas. Pasamos de 2.200 plazas, que era casi el 70% de la población en encierro hacia 2015, y nosotros la provincia tenía, para ver cómo empieza a modificar esto de los cambios procesales, del refuerzo probatorio y de invertir la cantidad de procesados respecto de condenados. Hasta el 2015 había de 4 a 6 muertos por año, con una población de 3.700 presos, de 4 a 6 muertos por año en las cárceles de Mendoza. Y cuando empezamos con esta reforma, en esta claridad discursiva, donde la persona que comete delitos sabe que ha cometido por un hecho y no por una reacción del Estado que él lo condena por su sector social, tuvimos una sola muerte en 4 años. Es decir, el cambio fue realmente brutal. Estos fueron no solamente las leyes, fueron el discurso, y fue el gran trabajo del servicio penitenciario con el tratamiento, con los 45 días iniciales para la ubicación dentro de las cárceles, con la vista de seguridad. ¿Qué significa la vista de seguridad en las cárceles? Que la gente va a estar en los lugares donde tenga menos riesgo. Quitamos el riesgo interno de ubicar gente en lugares que pueden ser peligrosos para ellos o para terceros, y eso se lo debemos a un fuerte trabajo de servicio penitenciario. Esta agilización procesal hacía, por otra parte, bajaba la rebeldía interna. La persona que está condenada, como dije, empieza a trabajar para salir y empieza a quitar su resistencia o la posibilidad de tanto escaparse como de que le da libre, porque fue 4 o 5 años para que se el proceso, pasando nosotros de 1 año y medio a 9 meses, a 5 meses o a 3 meses los procesos. Parece gracioso, ¿no? Pero
reformas procesales tienen incidencia directa en la ley de derecho penitenciario. Y al segundo año de gestión afrontamos un tema. También sé que no se escucha bien. Perdón, Gianni, te interrumpo un segundito, que alguien está usando el teclado de los que tiene micrófono libre porque se está escuchando y Sí. no se te escuchaba bien, Gianni. Sí. Ahí está, dale, adelante. Perdón, Gianni, ¿eh? Hasta ahora lo demás se escucha bien. Ahí, perfecto. Bueno, hacia 2017, finales de 2016 2017, formamos una comisión donde estaba el director Eduardo Orellana, Ignacio Mulet, Facundo de Rosas, las abogadas Celso y Fernández, y afrontamos algo que queríamos hacer con el gobernador Cornejo, en aquel momento gobernador, que era la responsabilidad de aquellos que cometen delitos se amplíe a la sociedad, se amplíe a no solamente que no son las víctimas, sino que son los victimarios del sistema, y que amplíen su responsabilidad a todos los hechos que han cometido y que han creado víctimas. ¿Qué pasaba? Esto que parece muy hablado, muy desde arriba, nosotros veíamos que en la cárcel no era, ¿cómo podía ser? Que la gente fuera de la cárcel trabaja, lleva su vida, pero estando dentro de la cárcel, no. Nos parecía que la suma de derechos que se había creado estos últimos años estaban convirtiendo a las cárceles en una fábrica de delincuentes, como se suele decir, y utilizando este término común. ¿Y cómo se forma esa fábrica de delincuentes, que es uno de los azotes ideológicos que hay, que se ve y que con mucha realidad en todas las cárceles del mundo? Era afrontando algo que normalmente se lo deja de lado, y que es el ocio carcelario. Este es un tema central. Un día determinado dijimos, a ver, ¿qué pasa con el ocio? El ocio, esto que es la madre de todos los vicios, adentro de la cárcel es la madre de todos los delitos, y es el mejor modo de contaminar a los demás. Con el sistema de derechos que se habían creado, o que se había interpretado en estos últimos 20 o 30 años en las cárceles, a los presos se los tenía como personas, casi como unos menores, que tenían que estar todo el día casi sin hacer nada, con muy poca actividad, y la verdad que eso lo único que hace es fomentar el ocio. Muy pocas cárceles del mundo lo afrontan, y nosotros se nos ocurrió afrontarlo. Dijimos, ¿cómo hacemos para luchar contra este ocio? Se lo veía de costado. ¿Cómo se lo veía? Vos estás preso, si conseguís un trabajo adentro, bien, si tenés una actividad, bien. Dijimos, no, esperá, no es residual. Tiene que ser esto motivante y obligatorio. Obligatorio de un modo que no sea una esclavitud, pero sí que motive a que la persona esté trabajando. Porque el que trabaja, aparte de estar cansado, de tener la mente ocupada, evita cometer delitos. Y empieza a comprender la sociedad. Pensemos en una persona que está 8 años presa, que no trabaja, ¿cómo se la va a reinsertar socialmente si no ha trabajado esos 8 años? Entonces, ¿qué hicimos? Afrontamos este ocio carcelario, tomamos la ley 24660, que es la ley de progresividad de la condena, que establece que quien cumpla los reglamentos carcelarios tiene derecho a libertades anticipadas, y sustituimos y agregamos a los reglamentos carcelarios la obligación de trabajar y estudiar. Obligación supeditada a que si trabajo y estudio voy a tener libertades anticipadas, y no solamente cumpliendo los reglamentos carcelarios. Es decir, que tomamos el sistema de progresividad de la ley 24660 y le introdujimos el trabajo y el estudio. ¿Qué logramos? Que en poco tiempo el 52% de la cárcel trabajara o estudiara, que el tratamiento empiece a depender de ello, y que empezáramos a cambiar la jurisprudencia y el modo de comprender cómo es la vida dentro de la cárcel. Si ustedes toman las declaraciones de las Naciones Unidas, después del año 45, sobre la vida carcelaria, el trabajo era prácticamente obligatorio. Estos últimos 30 años, y acá con la ley 24660, que es del 86 esa ley, empiezan a ingresar los derechos al sistema bajo esta concepción, ¿no?, de que las cárceles son agencias de control, etc., que se logró que no se trabaja. Al meter derechos porque sí, sin gestionarlos adecuadamente, por ejemplo, el trabajo carcelario, el trabajo adentro de las cárceles, se interpretaba como un trabajo de la ley de contrato de trabajo con una reducción del 25%. ¿Qué significaba esto? Que nadie contrataba a las personas que estaban encerradas. ¿Qué modificamos nosotros? Tomamos de, creo que de Santa Fe, si no me equivoco, Santa Fe tiene un concepto de peculio,
y modificamos el concepto de derecho adentro de la cárcel. El derecho al trabajo, que es un derecho alimentario, acá si hay abogados lo tienen más claro, pero todos entendemos de qué se trata. El derecho al trabajo es un derecho alimentario. Yo trabajo para poder obtener lo que necesito a fin de mes, comer, etc. Como en la cárcel eso está dado, hay un sistema de comida, un sistema de alojamiento, es decir, los parámetros del derecho alimentario no se dan, pudimos quitar el derecho del trabajo de la ley de contrato de trabajo al llevarle el concepto de peculio. Significa que la persona que trabaja puede cobrar un destajo, puede cobrar una participación de lo que venda. ¿Qué logramos con esto? Que empiecen a entrar y a manejarse mejor empresas, terceras empresas, empresarios, en la cárcel, y que los propios presos empiecen a trabajar y empiecen a obtener ganancias de lo que hacen. Ganando cuando venden y no ganando cuando no venden. Al igual que lo que ocurre fuera de la cárcel. Nuestro país, que tiene contrapropistas, que tiene muchos empresarios, los empresarios cuando venden ganan, pero cuando no venden no ganan. Era como ilusorio hacer un sistema de contratación de trabajo, hasta con vacaciones, así era el sistema y opera en gran parte del país, para operarlo dentro de las cárceles. Entonces cambiamos la ley y establecimos esa necesidad de que se trabaje y que lo que se gane sirva para que vaya a la familia del preso y a la familia de aquellos que son acreedores a un resarcimiento por el hecho base delictual de quien está preso. Pero esta modificación que nos trajo, que las cárceles ahora se empezaran a trabajar. Enseguida vamos, cuando esté terminando, voy a contar la experiencia, pero acá anticipo un poco, cuando vino el comisionado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algo que le impactó, y que le impacta a mucha gente que viene a Mendoza, es que el griterío permanente que hay en las cárceles que están en todo el país, en Mendoza no lo hay. Están trabajando. Son jornadas de 4 o 6 horas, todos los días. Entonces, ese enojo, esa resistencia permanente se empieza a limitar. Y los presos empiezan a saber que pueden trabajar y deben hacerlo para mejorar y salir anticipadamente según las normas del Código Penal. Por ejemplo, en una de nuestras cárceles, el Borbollón, que es una cárcel de mujeres que tenemos, había 2 grupos, 2 bandas, por llamarle así, enemistadas entre sí. Y mandamos una persona de producción, les explicamos que trabajando iban a obtener tales ganancias. Esos 2 grupos no se podían juntar. Se había hecho trabajo con psicólogos, con gente de la cárcel, nunca se podían juntar y siempre se peleaban. Cuando se les contó que trabajando en conjunto podían ganar dinero entre todas, conseguimos a través de este comercio interno, este trabajo, que se pudieran juntar y trabajar. ¿Qué permitió esto? Por ejemplo, que ahora las cárceles podamos hacer el blanco de los hospitales, se haga muchísima herrería, se haga herrería pública, cestería, mimbrería, que se trabaje de todo y que las cárceles empiecen a ser incluso ya competitivas en el trabajo. Orellana ahí da una explicación, debe estar por acá, no lo veo en la foto, pero debe estar acá escuchando, nuestro director del servicio penitenciario, divide con claridad el tomar el hábito, el conocimiento y la competitividad, que es parte de las cuestiones que hicimos en esta ley de trabajo y estudio carcelario. La adquisición del hábito hace las personas de más tranza, el conocimiento da el mantenimiento y nos hace bajar costos en las cárceles, es importante bajar costos, y que los mismos presos sean quienes bajan los costos. Y por último, ya competimos con empresas de afuera, o sea, empresas fuera de extramuros, para sacar productos metálicos, de tela, de lo que fuere, a niveles iguales que estando en el mundo exterior. Es decir, que las personas que salen de las cárceles de Mendoza van con una preparación que les permite trabajar y nos baja la violencia dentro de las cárceles, que era uno de los grandes problemas que siempre teníamos. Repito, de 4 a 6 muertos por año, y desde que empezamos esta gestión, 1 muerto en 4 años. Es una tasa de la que nos enorgullecemos. La misma tasa que bajamos fuera de la cárcel, en las políticas de seguridad, donde bajamos de tasa 8 a tasa 5 de homicidios y menos cada 100.000 habitantes. Hicimos un agregado muy importante a nuestro juicio. Nosotros basamos gran parte de nuestra política en la relevancia de la víctima. Víctima, repetimos, no es el victimario. Víctima no es el que vive en tal barrio y está en la cárcel, sino que víctima es la persona que en un hecho típico del Código Penal
es quien recibe la agresión por parte del tercero. La víctima nunca decide ser víctima, sino que lo constituye el victimario. ¿Y qué hicimos? Las audiencias de salida de los presos, la audiencia de salida de las personas privadas de libertad, que eran bajo un sistema de recurso escrito ante el juez de ejecución, que se pasaba por alguna de las áreas del servicio penitenciario para dar un dictamen sobre la conducta del privado de libertad, luego se hacía un informe escrito, lo resolvía el juez y la persona salía. Introdujimos la víctima de cada uno de esos delitos en una audiencia donde puede ir, no ir, hablar, escuchar, opinar y que lo escuche el juez. Y nos da resultados muy grandes resultados. Primero, porque la ciudadanía empieza a ver que el Estado la está llamando y sigue interesado en su problema. Gran parte de los problemas de delitos es el estrés postraumático. Esto mitiga un poco eso y permite a las víctimas medir cómo su sensación respecto del delito. Esto es muy interesante. Yo le llamo teoría del muelle flotante, que la explico siempre, es algo que la usamos acá, la usamos también en el sistema contravencional. El muelle flotante, esto aparece en Londres, el Támesis, en Londres tiene una amplitud de marea de 20 metros de altura, ¿no? Entonces, si vos ponés los barcos atados al muelle fijo, tantos metros de altura, moviéndose con el agua, terminan rompiendo o el muelle o los barcos. Londres crea un muelle flotante, lo que se mueve es el muelle. Entonces dijimos lo siguiente, ¿qué es lo que piensa la gente, tanto en el sistema contravencional como acá, respecto a lo que es el delito? Démosle una audiencia para que vaya y se exprese. Y ocurren cosas llamativas. Primero, a veces van y critican fuertemente a quien le cometió el delito, le muestran las heridas que han tenido, es decir, que ese delito que me cometiste hace 6 años, que me disparaste, me dejó mal una pierna, se le hace ver a quien cometió el delito los resultados de su acción, o va gente que los disculpa, porque sienten que la relación social daba para hacer eso, y crea una muy interesante discusión en el plano de la víctima y del victimario, donde ambos se reconocen y se cuentan las cosas sobre el hecho que se ha cometido. Muchas veces, en 6 años, 10 años, 8 años, la persona con tratamiento, la persona que está presa con tratamiento, puede cambiar. Y esta capacidad de cambiar tal vez la pueda expresar ante la víctima, o no, pero se da la posibilidad de que ese muelle flotante se dé ahí y la víctima lo exprese. Por suerte los jueces de ejecución han sido muy claros en esto, suelen escuchar a la víctima, y también abrimos nosotros el legajo de la persona privada de libertad. El legajo de conducta, que era casi tan prohibido y cerrado que hasta los fiscales les costaba verlo, lo hicimos público para toda persona que sea víctima, como para las organizaciones de víctimas de delitos. Entonces uno puede, hoy si alguien ha cometido un delito, y esta persona pide una audiencia de salida, puede ir, ver cómo ha sido la vida de esta persona. Entonces, a ver, tomar ese legajo, bueno, vos has trabajado, has hecho zapatillas dentro de la cárcel, te has portado bien, tienes buena meritación, bueno, entiendo que has mejorado. Señor juez, sea bueno con esta persona, ayúdelo, sígalo de este modo, etcétera, etcétera. Eso es un aporte muy interesante que nos está dando muy buenos resultados. ¿Qué hicimos? Al mismo tiempo que empezamos con estas mejoras, con esta aceleración de procesos, empezamos a atrevernos a, y siempre en esta discusión permanente con la gente de derechos humanos, acá me dicen que no se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Diego? Sí, yo escucho perfecto. Sí. Bien. Aprovechamos un segundo para aclarar. Los asistentes que quieran hacer algún comentario, alguna consulta, lo pueden hacer por el chat, directamente por escrito, lo vamos tomando y en la medida de lo posible después, al final de todo, lo vamos formulando las preguntas para que Jen las pueda responder. Perdón, puede continuar. Bueno, nos atrevimos, como las cosas nos empezaron a ir bien, empezamos a tener buenos números, a crear algún par de cuestiones de gestión. Acá revitalizo siempre el fuerte trabajo del servicio penitenciario, para que la gente que no está relacionada con las cárceles sepan cómo se trabaja. Las personas que cierran las celdas, por ejemplo, entran solas a los pabellones, para darse una idea de cómo es este ambiente.
Entran solas porque si entran de a dos y hay un motín, matan a uno y el otro lo utilizan de rehén. Entonces entran solos para que no ocurra eso y podamos salvar su vida. Esa es la vida diaria de una persona del servicio penitenciario. Es decir, es muy especializado, es de muchísimo respeto y de mucha atención ese trabajo, y es algo que todas las sociedades tienen que tenerlo muy claro. Creamos un sistema nosotros 0800, toda persona desde presas, familiares de presos, vecinos, magistrados, transeúntes, quien sea, llama a un 0800 que lo maneja otro ministerio para denunciar cualquier cosa y nosotros tenemos que responder con un sistema de ticket. Eso que ha hecho que haya un control ciudadano permanente adentro de las cárceles. Nos atrevimos a hacer un 0800. Debemos ser la única en el país, creo que lo ha hecho. El año pasado vino Luis Vargas, que era el comisionado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, revisó todas las cárceles, vio todo lo que habíamos hecho, se quedó sorprendido en esto del trabajo, y dijo, para nosotros, y voy casi terminando, dijo que Mendoza es un paradigma no solo para el país, sino para los países, no solo para Argentina, sino para los países de América. Nos caímos de espalda prácticamente, porque él recorre todas las cárceles de Latinoamérica, y después de tantos años nosotros recibir intervenciones del sistema interamericano, que el comisionado haya reconocido esto, es un galardón que no podemos evitar enorgullecernos. Y aparte porque consideramos, y lo consideraba también Cornejo, el gobernador, que tener bien un sistema carcelario habla muy bien de nuestra provincia como tal, porque normalmente lo último que se deja, nosotros cuando organizás la administración del Estado, si la llevas bien organizada, podés organizar el servicio penitenciario, que es lo último donde la gente quiere pagar sus impuestos. Entonces, a través de una buena gestión, pudimos llegar a esta frase, que realmente nos deja muy bien, ya que pasamos de muertes, de motín, de problemas, de alta tasa de reincidencia, a ir bajando todos los cánones del delito. ¿Y en qué estamos? Lo último, ya voy cerrando, se ha informatizado el servicio penitenciario en todos los sentidos. La informatización está relacionada con el trabajo. Hoy, por ejemplo, la gente que trabaja, los presos que trabajan, marcan con el dedo pulgar la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Al estar tan informatizados, empezamos el año pasado a trabajar con la Universidad Nacional de Cuyo a los efectos de validar estos datos, que no hay realmente registros en otras partes, pusimos a nuestros técnicos a trabajar, no hay un sistema de validación que permita tener estadísticas claras, fiables y confiables en las cárceles de casi ninguna del mundo. Lo buscamos por todas partes. Y en Mendoza empezamos a hacerlo. Estábamos con eso, no sé cómo ha seguido esta gestión, yo hace unos meses ya no estoy de ministro, pero ese sistema de validación nos pone a la cabeza de llevar adelante cualquier prescripción dentro del servicio penitenciario, sea cual fuera este. Que es tanto medir el trabajo, medir la capacidad de estudio, medir la cantidad de alimentos, la cantidad de acciones negativas, desvaliosas, llevarlas todas a número, de modo tal que podamos gestionarlo y tener un control claro, rápido y previsible de la gestión penitenciaria. Resultados generales, ya termino. Felicitación por el sistema interamericano de derechos humanos, achicamiento enorme a través de la aceleración procesal de los juicios y tener más gente condenada, el trabajo en forma permanente y creciendo, el trabajo ubicado para que la gente cuando salga ya pueda trabajar, la intervención con otras áreas del Estado a través del trabajo y del estudio, la baja de muerte, la baja de violencia, y saber entonces que tenemos un sistema donde ahora ya vamos a experimentar otras cosas. Ya lo que hablamos con Orellana, hacer sistemas correccionales, hacer sistemas donde podamos ir dividiendo a través de esta informatización determinados sectores sociales dentro de la cárcel relacionados con la clase de delito, para tener menos tiempo a la gente presa, pero que podamos garantizar la baja en la reincidencia.
Y todo esto se ha logrado después de 4 años de informatización, de mucho estudio, de mucho trabajo, en un trabajo conjunto de todo el Estado, junto con la policía, el Ministerio Público Fiscal, la legislatura y los jueces. Bueno, más o menos eso es lo que hemos hecho en Mendoza. Espero haber sido más o menos claro. Muchas gracias. Bueno, Gianni, muchísimas gracias, la verdad, a vos por la exposición. Creo que ha sido clara, creo que ha dejado bien explicitado los ejes de cuáles han sido las políticas que han tomado o que han llevado a cabo en Mendoza en relación a la seguridad y en particular a las políticas penitenciarias. Para abrir un poco las preguntas, acá estamos recibiendo algunas preguntas, ya habíamos recibido algunas que voy a tratar de ir leyendo con las inscripciones, pero un tema que me quedó a mí en lo personal como de interés, aprovecho que tengo la palabra para formularlo primero, es cómo trabajaron. Vos hablaste de trabajar sobre esta idea quizás sesgada de la famosa selectividad del sistema penal, ¿no? Esta idea de que el sistema penal se ocupa de determinados grupos sociales, del control de determinados grupos sociales, y no de la represión o la prevención de determinados hechos que afectan a la convivencia ciudadana, ¿no? Sí. Además de lo discursivo y obviamente como idea fundante de la política penitenciaria, evidentemente fue dar vuelta esa idea. Pero desde lo discursivo, desde lo académico, desde el debate público, ¿cómo lo trabajaron eso? Bueno, nosotros tuvimos mucho debate público en la legislatura y cuando trabajábamos esto lo hablábamos y lo hablamos con Cornejo todo el tiempo, expresándolo por los medios. Sí considero que es una, y me atrevo a decirlo, que es una deuda que aún hay en las universidades y en los centros de formación. Porque es muy llamativo, las universidades de Derecho, por ejemplo, que son las vecinas de comprensión de esta temática, se manejan muchas veces por criterios ideológicos, lo que nosotros llamamos el zafaronismo o este agrandamiento del concepto de derechos humanos, que a ver, los derechos humanos son fantásticos y hay que llevarlos adelante, pero hay que saberlos gestionar, pero hacerle creer a quienes están presos, que están presos por otros motivos, lo único que hacen es complicar el sistema de cualquier modo. Yo siempre lo cuento, en Argentina y en Mendoza hasta los años 70 u 80, los presos que habían, las personas que cometieron delito y fueron atrapadas, cuando eran condenados, y acá hay camaristas de Mendoza que me están escuchando, decían que habían pagado su condena, es decir, devolvían con su prisión el mal realizado a un tercero. Pero cuando empieza el sistema de derechos basado en una discriminación ideológica, esa persona ya no paga su condena, sino que está preso porque las agencias o el Estado o el mundo capitalista lo metió preso. Esa persona va a seguir cometiendo siempre. Y fíjense, nosotros en el año, cuando empieza la democracia y empiezan las teorías a invadir el sistema, es cuando empieza la escalada brutal de delitos. ¿Por qué? Imagínense, vivo en determinado barrio y me dicen que voy a estar preso por mi color de piel. Haga lo que haga, voy a seguir siendo igual. Entonces, si sacamos el sistema de derecho penal, el sistema de la sentencia, el sistema racional, occidental, democrático, y le metemos la ideología, esa persona va a seguir cometiendo delitos siempre, y cada vez peor, porque está preso por algo injusto. Entonces, si está preso por algo injusto, empieza una violencia indiscriminada, y fijémonos en lo que ocurría hace 30 años y ahora. Los delitos de hace 30 años, eventualmente alguien entraba 40 años con un revólver a una casa, y ahora no tienen empacho, muchos de ellos, en poner el revólver en la boca de un niño, engatillarle a una señora mayor. Y eso es porque el sistema les ha ido diciendo de que están presos por algo injusto. Y no, están presos por haber cometido delitos. Entonces quisimos restituir eso. Falta llegar a las universidades, es un trabajo que debemos hacerlo para llegar a ser una sociedad occidental democrática, no de estilo clasista, ideológico, que nos trae este tipo de problemas, Diego. Te transmito una pregunta acá de Mauricio. Creo que vos la vas a interpretar mejor que yo, si puede hacer alguna aclaración. Dice, ¿cómo ha observado
la actividad del OIT, no sé si es algún organismo o se refiere a la OIT, y del Consejo de Corrección en la elaboración de los informes necesarios para ciertos beneficios de los condenados. O sea, ¿cómo actúan esos organismos? No, actúan bien en general. Es un sistema, ese sistema viene con la ley 24660, que es de aceptación, una ley marco. A ver, hay variaciones, pero en definitiva es una ampliación de las formas de decisión para dar las libertades. ¿Qué pasa? Las libertades y los conceptos. ¿Qué sucede? En la audiencia final, la que recién nombré, la víctima, y esto queda a decisión del juez. Pero por suerte los jueces van con criterio. Tenemos muy buenos jueces en Mendoza. Y van con criterio. Otra cosa que hemos hecho, y aprovecho, nosotros cuando hicimos la reforma de la ley de trabajo en las cárceles, un problema que ocurre en muchas cárceles del país es que las de ejecución suelen superponerse a las competencias del director del servicio penitenciario. Entonces tenemos una doble corriente donde los privados de libertad saben que los que les dice el director del servicio penitenciario lo pueden dar vuelta con el juez y viceversa, y se torna un verdadero problema. ¿Por qué? Porque el juzgado de ejecución es una fórmula rara de acuerdo a los cánones habituales de derecho de dos partes, ¿no? Nosotros en la ley limitamos la competencia de los jueces de ejecución llevándola a los derechos constitucionales y dejamos, y le quitamos de algún modo, la posibilidad de intervenir en la vida diaria del servicio penitenciario, con esta bicefalía que había permanentemente entre el juez de ejecución y el servicio. Entonces, ahora el servicio se maneja con las direcciones del Poder Ejecutivo, y si hay un desvío, este desvío tiene que tocar derecho constitucional. En ese enjambre de cosas, pero mucho más claro, el Consejo Correccional tiene una importante participación. Hasta ahora no tenemos mayores críticas. Normalmente las críticas que tenemos en todos los sistemas son las lentitudes, pero esto se va mejorando continuamente a medida que las técnicas del proceso se van mejorando. Te No sé transmito... si una pregunta hecha. Para mí, sí, la verdad, habría que preguntarle a Mauricio si considera que si ha sido adecuada la respuesta. Te transmito una pregunta acá del amigo Jorge Haddad, un amigo nuestro que nos ha acompañado en la gestión y además tiene también un gran conocimiento de lo que es el sistema penitenciario. Y él pregunta si se ha trabajado sobre los perfiles criminológicos. Él refiere que hay 6 perfiles criminológicos de personas que no tienen posibilidad de reinserción y que son los que generan la violencia intracarcelaria. Si definieron alguna clase de programa especial o sectores en los establecimientos penitenciarios definidos para este tipo de perfil. ¿Cómo trabajaron con eso? El perfilamiento no es una herramienta que se utilice tan fuertemente acá en la provincia. ¿Qué hacemos nosotros en el servicio? Cuando ingresa la persona, nosotros tenemos que tratar de, todos los servicios, la evitación de violencia. Los 45 días iniciales son fundamentales. Ahí se toma listado de cuál es su lugar social, qué gente conoce, quiénes son sus amigos, cuáles son las bandas a las que pertenecían, y se tratan de ubicar en lugares donde vayan a tener una reducción de violencia. Es decir, eso es achicar los espacios para que no haya conflictos. En la nueva cárcel, en Almafuerte 2, por ejemplo, ahí tenemos cárceles para una persona o dos que son las de máxima seguridad. Por primera vez los tenemos. Son casos de muy pocos psicopáticos, pero en general la mayor cantidad de violencia en las cárceles se produce por luchas de bandas entre sí. Entonces lo que hay que hacer es trabajar sobre eso y bajarle la ansiedad inicial. Acá nosotros, gracias a por ejemplo, al padre Marcelo de Benedictis, pero también a todos los cultos que están en la cárcel, tenemos un movimiento muy claro para que haya una relación familiar con aquella persona que ha ingresado a la cárcel para que la ansiedad inicial le sea mitigada a través de los problemas que tiene su familia con el manejo de los cultos que van y visitan a su gente, y esto baja la violencia. Es decir que, si bien el perfilamiento, esto que preguntaban, es importante, lo que más se aplica acá es la evitación de conflicto a través de caracteres psicológicos generales, que es la psicopatía
y las pertenencias a determinadas bandas, sacándolo de esos lugares para que estén en otros y no se peleen entre sí. O sea, está buena la pregunta, pero la respuesta que tenemos va más por otro lado. No hace falta que sea un psicópata serial para que tenga violencia. Puede serlo mucho menos si se encuentra en un pabellón donde no hay amigos y son de bandas contrarias dentro de un mismo barrio. Eso es mucho más claro para tener violencias que del otro modo. Voy a agrupar una serie de consultas que me parece que van un poco por el mismo lado. Una es la pregunta de Noé Fernández, entiendo que es Noelia Fernández, que pregunta si usted considera que existe alguna otra causa, además de la reinserción laboral y educativa, que haya sido determinante en la baja de homicidios. Y mucha gente también nos preguntaba, también en la inscripción, cómo se reflejó la disminución de la violencia intracarcelaria en índices delictivos una vez que las personas recuperan su libertad. Con lo cual yo también te agregaría la consulta, si metemos todo en un mismo paquete, de si ustedes han podido evaluar o medir de alguna forma si ha mejorado a través de todos estos programas para evitar el ocio carcelario, también ha mejorado la reinserción laboral de las personas al recuperar su libertad. Bueno, hay un tema ahí de porcentajes. Según lo que se informa dentro del servicio, la reincidencia está cerca. Hay delitos y delitos. Hay unas reducciones del 10, 12, 18%. Pero todavía la vuelta final de todos los presos de que empezamos con esta gestión hasta ahora no la podemos tener, porque hay muchos presos, muchos privados de libertad, cuyas sentencias van a terminar después de esta charla y mucho más. La primera que tenemos de reducción de violencia es la cantidad de hechos de muerte, digo, de 4 a 6 por año a 1 en 4 años, una tasa muy clara. La segunda es por la cantidad de hechos que los fiscales toman, que son muy inferiores, y la cantidad de lesionados que tenemos en las cárceles, que cada vez tenemos menos. Esos son números objetivos, pero el número claro, el que es inocultable, es el número de muertos, porque a medida que hay más violencia, sí o sí se llega a la mortandad. Eso es algo que Mendoza sigue con esa constante desde que empezamos con esto. No sé por dónde más lleva la pregunta. No, el resto de la pregunta, en realidad son varias preguntas que había agrupado, era cómo se reflejaba, no ya tanto las políticas dentro de la cárcel, sino en materia de reinserción. Se observaban que la mejora en las posibilidades de reinserción laboral se había reflejado efectivamente, además de las tasas de reincidencia, en constatar que efectivamente la gente que egresa del sistema penitenciario puede acceder a un trabajo. Y al sistema educativo también, ¿no? Ahí nos falta un poco de información, Diego, porque no se da todavía el círculo y aparte esa es un área que todavía no se llega al control específico. Nosotros hicimos un congreso de seguridad, que vos participaste, Diego. Ahí trajimos a César Moya Tapia, uno de los popes de la reforma en Chile, y nos dijo que ese seguimiento, fue muy interesante esto, porque nos decía que era muy difícil continuar la vida post-muro de la persona que ha salido, atento de que los recursos del Estado, siempre cortos, siempre limitados, hacen muy difícil que vos controles en forma individual a esa persona. Entonces el único modo era la reducción de tasas de reincidencia. A ver, a estos efectos y a los efectos del servicio penitenciario es importante, y de la seguridad en general, que la gente cometa menos. Ya si entre medio trabajó, estudió, o no trabajó, o le tocó la pandemia, o se quedó en la casa, o tuvo una enfermedad, son temas que son muy caros para continuar y que no se necesita ingresar a ese espacio de libertad. Se pretende, digamos, que el que salga trabajando, salga con una educación, porque eso le va a servir, que salga con una idea nueva, que entienda que puede mejorar su vida posterior. Acá teníamos un proyecto de hacer una especie de carpeta de trabajo, como un currículum vitae, contradictorio con el sistema de antecedentes. Yo tengo acá los antecedentes que dice que he cometido robo, etcétera, etcétera, pero quiero comparar con una carpeta de los trabajos que hice, cómo aprendí guerrería, etcétera, para poder presentarme en la sociedad. Estábamos trabajando en eso
No sé si se ha continuado ahora con eso, porque la pandemia ha alterado realmente todas las formas de llevar adelante el servicio. Pero sí, y esto lo trabajamos con este asesoramiento internacional, era que nuestra revisión, y la más clara, es si bajaron las tasas de reincidencia. Por lo que entiendo estábamos arriba del 70 y cuando estábamos cerca del 60. Hay casos particulares. El deporte, el deporte, nosotros acá tenemos jugadores de rugby, que lo trajimos a Oderigo de Buenos Aires, que nos ayuda mucho con eso. Las tasas se reducen casi al 3% para aquellos que trabajan en rugby en las cárceles, nos está yendo muy bien, pero es chico, porque es un universo muy chico de personas. Tenemos una tasa de estudios universitarios muy grande, estábamos trabajando en hacer estudios universitarios a través de Internet, para que más gente pueda intervenir estudiando sin tener que salir, y los problemas caros y de costos que tienen traer profesores o llevar gente o sacarla. Y esas políticas son las que sirven para la reducción de violencia. Pero en definitiva, lo que ocurre después se mide por la tasa de reincidencia. Y ese es el punto al que tenemos que apuntar. Acá hay cualquier cárcel del mundo. Lo demás es más caro e innecesario. Clarísimo. Te cambio el eje temático de las preguntas por un tema bien coyuntural. Acá por un lado Miriam aporta, nos pregunta su opinión sobre las prisiones domiciliarias o las morigeraciones otorgadas por el tema de la pandemia. Sí. Y del mismo modo Enrique Cornejo Costa, un amigo salteño, también nos pregunta si las reformas que ustedes introdujeron durante la gestión se adaptan o son compatibles con las medidas que ha habido que tomar en virtud de la pandemia, o en su defecto habría que rever algo para este tipo de situaciones en el futuro. Bueno, acá nosotros no tuvimos liberación masiva, los jueces estuvieron bien, hubo una especie de conato discursivo, pero no lo hubo, pero sí hubo por medio de uno de los jueces se le otorgó, mientras dure la pandemia, ya atento que no hay visitas familiares, la posibilidad de que estén con celulares que son controlados, y ha funcionado, realmente ha evitado, y esto charlándolo con la dirección del servicio penitenciario, con Orellana y su gente, ha bajado el nivel de violencia que implica que no estén las familias visitando a los presos, que es fundamental en su equilibrio psicológico que la familia lo visite. Con los celulares se ha logrado, y no hemos detectado particularmente, y esto me informa también la policía, que haya habido un incremento de casos de robos o estafas por parte de aquellos que tienen celulares dentro de la cárcel, es decir, que ha amortiguado. A su vez, Mendoza tiene una cantidad importante de personas en situación de libertad domiciliaria, donde, por efecto de la pandemia, cada vez es más difícil controlar por las cuestiones de contagio, pero muy inteligentemente el servicio ha creado un sistema de fotos y puestos de fotos con controles para todas aquellas personas que están bajo el sistema de domicilio. Y a diferencia de otras provincias, no encontramos mayores casos de reincidencia de aquellos que están en domiciliario. Acá Mendoza tiene un control muy fuerte, tenemos mucha tecnología, hace difícil realmente romper las domiciliarias para cometer delitos. Por ahí se da muchas veces en el plano, y esto es real, un tema que algún día se va a discutir. Un día la nación va a tener que discutir la claridad de las políticas de droga, porque muchas veces las domiciliarias, quienes se quedan, venden droga, pero tenemos partidas las jurisdicciones provinciales respecto de la nacional y del discurso general sobre lo que es la política de droga. Pongamos por caso, Mendoza tiene un ministerio público que maneja todos los delitos, pero no maneja el de drogas porque lo maneja la justicia federal, que al estar manejada por jueces no pueden dictar políticas generales de seguridad, atento que son jueces. El juez tiene que ser imparcial. Entonces, eso es una deuda que tenemos en el país y que influye, por ejemplo, en las domiciliarias. Muchas veces las domiciliarias, sobre todo de mujeres, se dedican a la venta de droga porque sus maridos o sus parejas eran quienes vendían droga. Y eso es un problema que tenemos, y es una de las cuestiones a analizar, yo creo, estos próximos años para mejorar este inconveniente, ¿no? Una pregunta acá que hace Juan José Pedrosa, que refiere que es director del Servicio Penitenciario Provincial del Chaco. Si podría explicar un poco mejor el mecanismo de uso del 0800 y cuál es la finalidad del 0800 que habías comentado al principio de la exposición.
Sí, eso es una, a ver, no sé si agrandados por decirle así, pero estábamos tan contentos de lo que estábamos haciendo, que dijimos, bueno, ¿cómo eliminamos la falta? A ver, toda cárcel es un sistema cerrado de muros, más o menos pintándolo así, ¿no? Sistema de paredes donde no se ve lo que hay para adentro. Funciona un ideario muy grande de que ocurren cosas escondidas y que no hay modo de saber qué está ocurriendo, porque toda persona que está presa puede tener un empleado penitenciario que sea un apretador o viceversa. Entonces teníamos que dar la posibilidad de contar esto de algún modo, ya sea que la persona que está presa le diga a su familiar, che, mirá, tal penitenciario me está pidiendo dinero, o que el penitenciario diga, mira, me están apretando por este lado, o el director o el abogado hace determinadas cosas. Y el sistema que teníamos habitualmente es un sistema de denuncia formal. ¿Qué pasa? Las denuncias formales, ya sea tanto el Ministerio Público Fiscal o la Inspección General de Seguridad, que es el organismo que controla los penitenciarios, la gente no va y denuncia todo porque sabe que le caen con represalias. La gente usualmente no quiere denunciar esto. Acá me están preguntando si lo atiende personal penitenciario. Ahora les cuento cómo es. Este 0800 lo maneja el gobierno, es decir, no el Ministerio de Seguridad. No el Ministerio de Seguridad. Es un sistema de teléfonos donde va cualquier denuncia de lo que sea. Edilicia, de comportamiento, de corrupción, de abuso de poder, de presos que están bien o mal alimentados, por eso están bien alimentados. ¿Qué tenemos? Lo toma otra parte del Estado, genera un sistema de ticket, puede ser anónimo, el ticket se lo dan, el número del ticket a la persona que denuncia, que no sabemos quién es, no hace falta saberlo, pero el ticket después tiene que ser contestado por las personas del servicio penitenciario. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que aquel funcionario que, por ejemplo, deja pasar drogas, sepa que alguien va a decir al 0800 que esta persona deja pasar drogas. Y va a tener un problema, porque con la tecnología que tenemos de detección para prueba, más esta información, más sumarios, la persona ya queda en un espacio de control que antes no lo tenía. Entonces nos permite que gente anónima denuncie y que haya que contestar. Y entonces nos sirve para mantener transparencia. Por más que por ahí no la haya, pero achicamos muchísimo el espacio de oscuridad que tiene todo el servicio penitenciario. Y lo hacemos acá. Y lo hace otra área del Estado, no seguridad. Así funciona. Es muy interesante, muy interesante. Mencionaste un poco lo que es el control del personal del servicio penitenciario y aprovecho para entonces meter una de las preguntas que hemos recibido conjuntamente con las inscripciones, que apunta a conocer un poco más cómo se ha trabajado también con el personal del servicio penitenciario en temas tanto de capacitación como de bienestar, si quiere. O sea, cómo se ha trabajado para redefinir el rol del agente penitenciario en cuanto a su tarea y en cuanto a la sociedad, ¿no? Sí. Sí, bueno, primero un discurso muy claro en favor de la persona penitenciaria, en favor de ellos totalmente, porque les toca vivir algo muy duro, en una vida que no solamente no hay que despreciarla desde el punto de vista ideológico, sino aprobarla. Realmente es costoso, es duro, es difícil, es un sistema que no para absolutamente nunca, les toca estar con, si se quiere, el sector social menos querido de toda la sociedad. Y dimos un gran refuerzo discursivo desde el Estado, desde el gobernador, el ministro y las áreas directivas a favor del servicio penitenciario. Es decir, que fuera el penitenciario motivado a trabajar, que es apreciado su trabajo. Parece un chiste esto, pero realmente es muy importante. En un lugar donde hay dolor, donde hay violencia, donde hay mucha agresividad, que las personas que trabajan ahí, los funcionarios, estén motivados, es sumamente importante. A su vez, creamos un organismo, Matías Lobos lo conoce, que es el INFOPE, que ya estaba creado de antes, que es el Instituto de Formación Penitenciaria, porque hasta el año 2000 la policía controlaba, o se llamaba la policía para controlar las cárceles. Y realmente la policía tiene una educación muy distinta. La policía no está para cuidar personas, sino que está para buscarlas. Entonces había que dividir eso, porque era incómodo para la policía e incómodo para el preso. Entonces se empezó a trabajar en esta educación separada, y la idea, por ejemplo, es que toda persona detenida en la provincia, y vamos camino a eso, sea controlada por el servicio penitenciario.
De hecho, por ejemplo, lo hemos hecho en el sistema contravencional. Nosotros acá creamos un sistema contravencional prácticamente nuevo, y los arrestos son manejados por el servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque saben cuidar a la gente en situación de estar encerrada. La policía tiene otro tipo de educación. Y hemos ido cada vez más fuertemente con eso, con un estudio universitario, de modo tal que tengamos cada vez mayores especialistas. Nuestra gente del servicio penitenciario pasa por casi todas las áreas. Los prefectos generales pueden manejar cualquier complejo, y de hecho, y aprovecho para decirlo, que son las cosas nuevas que nos han ido apareciendo, yo les sugiero incluso a los empresarios privados que contraten a los directores de los complejos. Un director de un complejo que se ha ido joven es una persona que sabe resolver cosas gigantes todos los días, desde denuncias de derechos humanos, de amparos, de habeas corpus, como resolver un tema de comida, un tema de alimentación, tema de recursos. Realmente hay una preparación muy fuerte e importante. La hacemos nosotros en Mendoza a través de este instituto, pero con una prédica permanente de especialización. Bueno, Gianni, la verdad, pero muy clara la exposición, las respuestas a todas las preguntas muy concretas. Lamento si hicimos omitido formular alguna pregunta, algunas también hemos tratado de englobar varias preguntas en una sola para que no se haga tan largo. Pero muy interesante, y lo que veo además muy interesante es la participación en el chat de mucho personal de los servicios penitenciarios, tanto a nivel federal como en las distintas provincias, lo cual habla no solamente del interés en esta charla, sino de lo valioso y de lo rico que puede ser compartir la experiencia que ustedes han desarrollado en Mendoza con el resto del país. Así que no me queda más que agradecerte nuevamente por haber aceptado la invitación a dar esta charla. No sé si querés decir algo para el cierre, y ya siendo las 8:30, si no me equivoco, podemos ir dando por concluida la reunión. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que para mí ha sido un honor realmente. Muchas gracias a usted por elegirme para hablar esto. En realidad uno representa la cabeza de un equipo mucho más grande, un equipo que estos años se ha especializado, y diría, a ver, no hablar de la política, pero sí hablar de una persona que está en la política, alguien que dio mucho apoyo, que fue Alfredo Cornejo, porque entendíamos lo siguiente, esto nos gusta de nuestra provincia, pero que es algo muy importante. Resolver el sistema, o tratar de resolver el sistema del servicio penitenciario de los presos, es siempre lo último del gasto público. Entonces, poder llegar a eso significa que hemos resuelto otras cosas. Entonces, estamos dándole prioridad a cosas que por ahí no se le dan prioridad, que son sumamente importantes. Y entender que el servicio penitenciario y los presos son parte de la seguridad, no es algo ajeno, son parte de la seguridad. Ese es un foco probado de aquellos que son victimarios sociales. Entonces, teniéndolo claro, y este es un concepto muy claro de seguridad, recién cuando empezamos, Sorrentino dijo que acá las seguridades no son de una forma ideológica o de otra, sino que son para todos, y la verdad, esto es uno de los cánones, la probanza de que quienes están presos han cometido es la mejor prueba de que hay algo para hacer ahí, para mejorar para el futuro, es lo que intentamos hacer con estas políticas generales de seguridad. Veo que hay gente de la policía, veo que hay General Flores, veo camaristas, muchos amigos, mucha gente de otras partes del país, y realmente yo quiero agradecer a los funcionarios del Ministerio, a Sánchez Pugliese, Majul, a Diego Lázaro que estaba con nosotros, al director de servicio penitenciario que siempre lo nombro, y a todo su personal realmente, digo. Así que, porque de ellos dependemos, Depende una sociedad de esos 2.300 personas que trabajan hoy en las cárceles de Mendoza. Así que, bueno, nada más que eso, agradecerles a todos, a los participantes, espero que haya sido de información y les sirvan a ustedes en sus respectivas provincias todo lo que hacemos nosotros acá. Nosotros queríamos en una época hasta hacer una especie de viaje para mostrar las cosas que hacemos. Viene mucha gente a la provincia que le mostramos nuestros talleres de trabajo, y es realmente algo que nos da mucho orgullo, y se lo damos también a los presos, a los que muchas veces vienen de una cultura donde solamente saben utilizar una 9 milímetros o un tala, un revólver, y les enseñamos a manejar metal, a tener contacto con otra gente, a que aprendan rugby,
a que se mezclen con la sociedad y vean que no son tan víctimas de ellos, sino que son victimarios, y que los otros sufren, y que ellos hacen sufrir, y que la vida puede ser mejor sin sufrir. Así que bueno, nada más que eso, y siempre dispuesto a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Red Punto, de la Asociación de Abogados de San Martín, te queremos agradecer nuevamente, agradecerle a todos los participantes que hemos tenido hoy, decirles que todo lo que es el material que vamos a subir en la Red Punto y le vamos a hacer llegar, que Gianni tuvo la amabilidad de hacernos llegar su presentación, así que a todos los que se han inscrito le va a llegar la presentación de Gianni. También agradecer al equipo de comunicación de la Red Punto que hace posible que todo esto salga, que es un trabajo muy arduo y sale adelante, así que agradecerle mucho a nuestro equipo de comunicación. Y la verdad que, Gianni, yo también quiero rescatar de tu charla algo que para nosotros es fundamental en Red Punto, que es la necesidad en materia penal y penitenciaria en el país de poder corrernos de ese extremo que cree que el delincuente tiene que ser aniquilado, extirpado de la sociedad, ¿no? Y se caen en políticas de un populismo punitivista falso, y después tenemos el polo opuesto, ¿no? El abolicionismo, que vos muy bien lo describiste, como la idea esta de que el delincuente es la víctima social, y por lo tanto el sistema punitivo tiene que ser sacado de la sociedad. La verdad que tu exposición nos ha marcado cómo con una política pública bien orientada se puede hacer carne lo que dice nuestra Constitución acerca de las cárceles, que no solamente están para castigo de los presos, sino que están para trabajar la readaptación de los mismos. Así que felicitarte por ese trabajo que han hecho en Mendoza, es un ejemplo a seguir, y espero que esta charla de la Red Punto haya servido para que esta experiencia pueda ser escuchada y replicada en muchos lugares. Así que en nombre de toda la Red Punto, un gran abrazo, Gianni, y a todos los presentes un hasta luego, porque la Red Punto sigue con este tipo de charlas y de encuentros, y una vez más agradecerte y felicitarte por la charla que nos has dado. Muchas gracias a ustedes, gracias a la Red Punto y a todos, sinceramente, por tomarse este tiempo de escuchar las cosas que nos ha gustado mucho hacer. Muchas gracias a ustedes, sinceramente. Muchas gracias, Gianni. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno.